Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video del curso de cálculo diferencial. Vamos a seguir trabajando con funciones básicas para comprender posteriormente los temas de cálculo diferencial. Tenemos ahora las funciones algebraicas. Una función f se llama función algebraica si se puede construir utilizando operaciones algebraicas como la suma, resta, multiplicación y división tomando raíces. Comenzando con las polinomiales, es decir, cualquier función racional es automáticamente una función algebraica, o la idea es que tú tengas funciones polinomiales, apliques suma, resta, multiplicación y división o raíz y automáticamente generarías una función algebraica. Aquí hay dos ejemplos, tenemos raíz de x cuadrada más 1, esta es una función algebraica, tenemos la raíz de una polinomial, y en este otro ejemplo tenemos x a la 4 menos 16x cuadrada entre otra función, por lo tanto ya es una función algebraica, y luego todavía le vamos a sumar otra función polinomial multiplicada por la raíz de otra función polinomial. Entonces estos son ejemplos de funciones algebraicas: la suma, resta, multiplicación, división y raíz de funciones polinomiales, de funciones polinomiales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos tres gráficas que corresponden con esas tres ecuaciones algebraicas. Obviamente, debido a la forma en que está estructurada cada una de las funciones, las curvas tienen un comportamiento muy peculiar. Básicamente, la tercera es la que muestra un comportamiento pues poco común, entonces debido a la forma que tiene la expresión. Un ejemplo de una función algebraica se produce en la teoría de la relatividad. La masa de una partícula con velocidad v está expresada por esta función, la función algebraica de la relatividad, en donde nos dice que la masa va a ser igual a la masa en reposo entre la raíz de 1 menos su velocidad al cuadrado sobre la velocidad de la luz en el vacío, que sería 3 por 10 a la 5 kilómetros sobre segundo. Esta sería un buen ejemplo de una función algebraica con la famosa teoría de la relatividad. Vamos a ver otro tipo de funciones que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas en cálculo por convención siempre utilizan medidas en radianes, a menos de que se indique lo contrario. Por ejemplo, si usamos la función f de x igual al seno de x, estamos diciendo que queremos calcular seno para el ángulo cuya medida en radianes es igual a x, o sea, el argumento de la función seno. Entonces las gráficas de las funciones seno y coseno son como se muestra en la figura. La función seno comienza en y igual a 0, o podemos analizarlo desde ese punto. Sube a 1, luego baja a menos 1, vuelve a subir a 1, vuelve a bajar a menos 1, y este patrón de comportamiento se repite infinitamente, desde menos infinito hasta infinito. Para la función coseno, básicamente el comportamiento es el mismo, solamente que la función coseno está desfasado pi medios, es decir, esta cresta que tenemos aquí en la onda quedaría ahora en el eje y, pero básicamente el comportamiento es el mismo. Baja a menos 1, sube a 1, baja a menos 1, etc. Desde menos infinito a infinito. Entonces notemos cómo la función seno empieza, por ejemplo, aquí en 0 y avanza hasta 2pi. 2pi sería una vuelta completa o un ciclo completo, y después se está repitiendo infinita número de veces. Igual la función coseno comenzaría aquí, bajamos, volvemos a subir, y cuando completa 2pi, esto sería todo un ciclo, y de ahí se está repitiendo infinito número de veces. Observemos entonces que las funciones seno y coseno, su dominio sería de menos infinito a infinito, y su rango sería el intervalo cerrado desde menos 1, que es el valor más pequeño, hasta 1, que es el valor máximo. Estos serían los rangos de seno y coseno. Ahora las funciones seno y coseno decíamos que son repetitivas, es decir, los ceros de la función seno se producen en los múltiplos enteros de pi. Por lo tanto, la función seno tenemos, ¿cuándo vale 0? Cuando tenemos múltiplos enteros de pi. 0pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, etc. Y también aplica para los negativos, menos pi, menos 2pi, menos 3pi, etc. Para la función coseno, los valores de 0 ocurren en valores de pi medios.
pi medios, 3 medios, 5 medios, 7 medios de pi, etc. O los negativos, menos pi medios, menos 3 medios de pi, menos 5 medios de pi, etc. Y además las funciones son periódicas, es decir, que se están repitiendo constantemente o infinito número de veces. De manera que cada vuelta equivale a 2pi. Es decir, que si aquí en la función seno iniciamos con x igual a 0, cuando agreguemos 2pi, avanzamos 2pi, llegamos al mismo valor en y. Si iniciamos en pi medios, que sería igual a 1, avanzamos 2pi y volvemos a nuestro valor inicial de y igual a 1. La función coseno trabaja de la misma manera. Cada vez que agreguemos 2pi vamos a regresar al mismo valor que teníamos inicialmente. Ahora, la forma periódica de estas funciones las hace adecuadas para modelar fenómenos repetitivos como las olas del mar, resortes en vibración y las ondas del sonido. Te menciono dos ejemplos muy utilizados de el análisis de funciones trigonométricas como seno y coseno. Uno es la resonancia. Por ejemplo, cuando tú trabajas en la construcción de un edificio, las zonas sísmicas tienen sus particulares tipos de sismos que generan ciertas vibraciones sísmicas con determinada frecuencia o comportamiento en la onda del seno o coseno de este fenómeno. Vamos a llamarle la frecuencia. Los edificios o las construcciones también tienen algo que se llama frecuencia natural. Es la vibración que tienen por su cuenta de forma natural debido a su estructura o a su comportamiento físico o a su configuración. Entonces, cuando ocurre un sismo, la frecuencia del sismo, o sea, la cantidad de veces que se repite la onda en un determinado tiempo, o la frecuencia, es igual a la frecuencia del edificio. Esto genera algo que se llama resonancia. Se amplifica las vibraciones y es cuando ocurren los efectos destructivos. Entonces, cuando se construye un edificio, se trata de generar una estructura o manipularla debido a su configuración física para que la frecuencia natural sea diferente a la de la zona sísmica en la que se encuentra para que no ocurra la resonancia. Otro fenómeno interesante que tiene que ver con las ondas de seno y coseno es cuando se rompe una copa debido a la voz o cuando una persona grita. Hay personas que con su voz, al gritar o cantar, pueden romper copas de vidrio. Y esto se debe también a que la frecuencia de la voz o la frecuencia de las ondas de la voz entran en resonancia con la frecuencia de la copa. Ahí se utiliza mucho las funciones seno y coseno para describir el comportamiento de la frecuencia de esas ondas. Y otro ejemplo puede ser el número de horas luz en una ciudad después de determinado número de días. Aquí está el fenómeno expresado con una ecuación en donde tenemos una función trigonométrica y dependiendo del tiempo o el número de días después del 1 de enero obtendremos el número de horas luz en una ciudad, en este caso Filadelfia. La función tangente está relacionada también con las funciones seno y coseno por esta expresión. Tangente va a ser igual a seno entre coseno. Esta identidad trigonométrica te recomiendo que la tengas muy presente porque se utiliza mucho al derivar o integrar para simplificar las ecuaciones. Ahora, tangente tiene una característica y es que su dominio no es continuo. Hay puntos en la recta en las que la función se indefine, básicamente los múltiplos de pi medios. Es decir, más menos pi medios, más menos 3 medios de pi, más menos 5 medios de pi, etc. Que generan estas líneas rojas verticales que llamamos asíntotas, en donde la función no puede tocarlas, únicamente se acerca lo más posible, pero la función se va a estar cortando cada vez que lleguemos a uno de esos valores. Este es el comportamiento de la función tangente. Y se repite cada vez que avanzamos pi. A diferencia de seno y coseno que se repite cada 2pi, tangente se repite cada pi. Las tres funciones trigonométricas restantes, cosecante, secante y cotangente, se van a ver más adelante y son recíprocas de las funciones seno, coseno y tangente, que no es lo mismo que funciones inversas. En ese caso serían arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etc. Otro tipo de funciones son las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales son funciones que tienen la forma a elevada a la x. Anteriormente teníamos x elevada a diferentes potencias, enteros positivos, enteros negativos o teníamos también fracciones. En el caso de las exponenciales, ahora la x está en el exponente
y la base de la función es un número constante, una constante, por lo general positiva. Las funciones exponenciales son útiles para modelar fenómenos naturales como el crecimiento de una población o la desintegración radioactiva. Entonces aquí tenemos dos gráficas. La primera nos dice una función exponencial 2 a la x. Nótese cómo la base de la función es una constante y la x está en el exponente. Cuando la base de la función es valor mayor a 1, o sea en este caso 2, la función tiene un crecimiento. Y cuando el valor de la base es menor a 1, tiene un decrecimiento de esta forma. Pero las funciones exponenciales siempre cruzan al eje y en 1, porque cualquier número con potencia o elevado a la 0 generaría 1. Un ejemplo del primer caso puede ser el crecimiento de una población, ya puede ser de a lo mejor una cepa de alguna bacteria en un cultivo, o una población en un país, o el número de contagiados por una enfermedad. Todo esto tiene un comportamiento exponencial, es decir, su comportamiento no es lineal, sino que mientras más avance x, más rápido crece la función, como las poblaciones del mundo. Básicamente, mientras más tiempo pase, se va duplicando o triplicando la población. Y el efecto contrario, cuando va disminuyendo, puede ser, por ejemplo, la desintegración radioactiva o el número de contagiados después de que pasa una enfermedad, o cualquier tipo de comportamiento social. La mayoría se comportan de esta forma, descendiendo pero de forma exponencial, es una curva. Hay un tipo muy interesante de función exponencial que se llama función exponencial natural, y es cuando la base de la función exponencial es este valor de e, llamado el número de Euler. Ese número de Euler, que te pongo aquí el valor en un cuadrito rojo, básicamente permite adaptarse al análisis de funciones naturales, por ejemplo las poblaciones, las bacterias, la radioactividad y básicamente todo lo que tiene que ver con fenómenos naturales se puede analizar usando el número de Euler como la base de nuestra función exponencial. Finalmente vamos a ver las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas se escriben de esta forma. F de x es igual a log una a como subíndice y el argumento, en donde la a se llama la base y es una constante positiva. Son las funciones inversas de las funciones exponenciales. Ya más adelante vamos a ver qué es una función inversa. La figura muestra las gráficas de tres funciones logarítmicas. Tenemos la línea rosa que representa el logaritmo base 2 de x, la verde que representa el logaritmo base 3 de x y la azul que representa el logaritmo base 5 de x. Nótese que las funciones logarítmicas todas cruzan el eje x en valor x igual a 1, y también es importante recalcar que jamás tocan al eje y. Se acercan lo más posible pero nunca lo tocan, como si fuera una asíntota. Básicamente existen dos tipos de logaritmos. Realmente es un solo logaritmo, pero hay ciertos logaritmos tan utilizados que se clasifican de manera particular. Uno es logaritmo base 10 y el otro es el logaritmo natural, que tiene como base el número de Euler. Ya más adelante estaremos viendo cálculos con todas las funciones trigonométricas. Esto únicamente es una explicación teórica de cómo se comportan gráficamente y qué tipos de funciones existen. Entonces decíamos que la función exponencial y la logarítmica son inversas. Aquí únicamente te dejo el esquema. Más adelante vamos a ver en un video aparte qué es una función inversa, cómo se calculan. Pero la idea es que se comportan como si fuera un espejo, esta línea rosa, y la logarítmica es como un reflejo con respecto a esta línea de la exponencial y viceversa. Esto es una función inversa, ¿no? La función logarítmica y la exponencial una función se puede expresar de forma logarítmica o de forma exponencial con estas dos expresiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 igual a logaritmo base 5 de x y lo quiero pasar a su forma exponencial, lo que voy a hacer es que primero voy a poner el argumento de la función, que sería la x, voy a poner un igual, y luego la base del logaritmo la voy a poner aquí, y finalmente este valor lo voy a poner como el exponente. Otro ejemplo es que hagamos lo contrario, tengo la forma exponencial, quiero pasar a la logarítmica. Pongo primero el exponente, pongo un igual, pongo el logaritmo, pongo la base, que en este caso sería b, y finalmente el argumento del logaritmo sería este valor de aquí, que sería 8. Y aquí tenemos otro ejemplo logarítmico que queremos pasarlo a exponencial. Sería primero poner el argumento, un igual, la base del logaritmo y el valor que tenemos aquí se pone como exponente del 4.
Ahí son 3 ejemplos muy sencillos. Ya más adelante en otros videos estaremos calculando logaritmos para diferentes tipos de ecuaciones y despejaremos otros términos. Hasta aquí vamos a dejar la parte teórica de las funciones. Ya más adelante te voy a dejar videos en donde cada video se enfoca específicamente en los cálculos algebraicos y matemáticos que se llevan a cabo para cada función, como calcular la inversa, los logaritmos, funciones trigonométricas, etc. Y nos vemos entonces en el próximo video.